Las 8 de la mañana con 10 minutos en la República Argentina. Muy buenos días a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Aquí estamos nosotros instalados en los estudios de Radio Nuevo Día 100.9. Estamos también saliendo vía streaming en FM Activa 94.1 en Perito Moreno, también en Canal 5 de Perito Moreno, y junto a Karina Taberna nos disponemos a acompañarlos hasta las 9 de la mañana con la información, con las reflexiones, con los comentarios, con entrevistas telefónicas, con invitados en el piso, tal cual va a ser el día de hoy. Karina Taberna, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buen día para todos, gente. ¿Cómo están en este húmedo amanecer? Los saludamos desde Río Gallegos, a quienes no están en la capital de la provincia de Santa Cruz. Lluvia hermosa durante la madrugada. Y bueno, así está. La verdad que no está tan frío, no sé qué temperatura habrá, no sentí tanto frío en principio, pero claro, con la humedad que hay, ahí estimo que la sensación térmica debe ser bastante más baja a esta hora en la ciudad. Yo sí sentí mucho frío en la mañana del día de hoy, nada que ver con lo que fue ayer. Claro. Ayer hablábamos que a pesar de la lluvia de la madrugada, en la mañana no estuvo frío, de hecho a la tarde tuvimos una temperatura muy linda. Bueno, en la madrugada de hoy, y hoy tempranito, hace una hora, 6:30 de la mañana, estaba lloviendo y se nota el frío, se nota el fresco. 3 grados centígrados la temperatura en Río Gallegos, la térmica 3 décimas de grado bajo cero, cielo ligeramente nublado con lluvia en la hora anterior, humedad del 93%. Presión 990, decimal 1 hectopascal, viento del oeste a 13 kilómetros en la hora, visibilidad 30 kilómetros. Se estima que la máxima hoy, martes 16 de mayo, llegue a los 9 grados centígrados. Claro. Ayer la amplitud térmica, como para no enfermarse, ¿no? Ayer a esta hora de la mañana teníamos 10 grados y algo más de temperatura. Y un poquito más. Sí, y ayer a la tarde la temperatura alcanzó los 18 grados aquí en Río Gallegos. Impresionante. Hermosa tarde, ¿eh? Ayer andábamos bueno, vine acá a la tarde y me pasó a buscar un amigo y andaba Gustavo en remera. Todos... Mayormente nublado. El viento llegará a los 40 kilómetros en la hora en horas de la tarde y se estiman que las ráfagas podrían llegar a los 70 kilómetros en la hora. Esto es información proporcionada por el Servicio Meteorológico Nacional. Hay una alerta amarillo. Vamos a ver de qué se trata, si es para nuestra provincia. Sí, efectivamente. Norte de Santa Cruz, desde Gregores hacia el norte, Gregores, San Julián, tracen ahí una línea horizontal hasta el norte de Santa Cruz, incluso llega al sur de Chubut también, y todo el oeste de la provincia de Santa Cruz, o sea, zona de la cuenca carbonífera, zona Calafate, Chaltén, Lago Posadas, Los Antiguos, o sea, todo menos Piedrabuena, Río Gallegos, Esperanza, Puerto Santa Cruz.
hay una alerta amarillo por viento Sí. para el día de hoy. En realidad para la mañana de este martes y para la noche de este martes. Y curiosamente para la tarde no hay alerta amarillo. Explícamelo después si puedes. Como a la tarde no hay alerta amarillo, a la mañana sí y a la noche también. Se estima que el área afectada por vientos del oeste con velocidades entre 50 y 70 kilómetros en la hora y las ráfagas pueden superar los 90 kilómetros de forma local. Así que a tener en cuenta. Muy bien, ya pasaron 14 minutos de las 8 de la mañana. Arrancamos porque tenemos varios temas para contarles, para compartir con ustedes en este inicio de jornada, pero antes vamos a agradecerles como siempre a nuestros auspiciantes que están aquí junto a nosotros. Gracias a Sandina Hermanos, una empresa familiar que además de brindar servicios y logística a la producción regional, renueva diariamente su compromiso con el desarrollo de la mano de obra local. En Perito Moreno, Sandina Hermanos SRL. Muy bien, también le agradecemos a Titán. Un hostel único en el Calafate, con vista privilegiada del lago argentino. Podrán recordar todas las experiencias vividas en el día, comiendo un asadito en el quincho, compartiendo el almuerzo en la terraza, disfrutando todos los espacios del lugar. Cuenta con un total de 4 habitaciones matrimoniales con baño privado y 17 habitaciones compartidas. Hostel Titán en calle de los Sauces, 3366 a 400 metros del lago argentino. Entra a www.titancalafatehostel.com. Y gracias a Tomicolor, el laboratorio fotográfico tradicional de la ciudad de Río Gallegos, en Avenida Kirchner y Sarmiento. Imprimí tus mejores momentos y conservalos toda tu vida. Tomicolor, calidez en atención y calidad en revelados instantáneos. Bien, ahí estábamos, gracias a nuestros auspiciantes, y rápidamente nos ponemos a enumerar algunos de los temas, los títulos que hemos preparado para compartir con ustedes en esta mañana. El primero tiene que ver con la paritaria a la que han sido convocados los docentes en la provincia de Santa Cruz. Vamos a meternos y les vamos a contar rapidito que el Ministerio de Trabajo Provincial realizó la convocatoria a los gremios docentes, tanto a DOSAC como a MET, a la mesa de negociación colectiva. La cita será el próximo día 2 de junio a las 3 de la tarde en la sede de Fomicruz. ¿Para qué esperar hasta el 2 de junio? Me pregunto, ¿por qué no adelantarlo teniendo en cuenta que hoy ya ha empezado, hoy martes 16 de mayo, y esto comienza hoy y se extiende hasta el próximo viernes? Nuevamente paro, 96 horas del gremio docente mayoritario en la provincia de Santa Cruz. Nuevas jornadas, nuevos 4 días, y el conflicto sigue sin resolverse y parece que tampoco es una prioridad, porque hasta el 2 de junio, con esta situación, estamos llegando al sexto mes del año. Estamos a mitad de año y nada se ha resuelto. Pero bueno, prioridades son prioridades. Claudio Vidal habló de la educación, lo hizo acá en Nuevo Día. Lo hizo en una entrevista, el dirigente habló del avance de la obra de la Escuela del Viento acá en Río Gallegos. Y también hizo referencia sobre el conflicto docente en la provincia. Dijo, estamos muy contentos con este proyecto, hablando de la Escuela del Viento. Ya tenemos 2 escuelas que funcionan en Pico Truncado y en Las Heras. Venimos hace 2 años pidiendo a Alicia Kirchner, a Cecilia Blázquez, que nos habilite el ciclo secundario. Lo único que me queda por decir es que hay diferencias políticas porque en definitiva no hay excusas. Nosotros prestamos un servicio a la comunidad con un gran aporte. Entonces no entiendo por qué tanta negativa. No me parece justo, para nada. Les pido por favor que tomen la decisión correcta, que es respaldar la educación. Les pido que por favor se solucione el reclamo que llevan adelante los docentes. Algunas de las declaraciones vertidas aquí a este medio por parte del diputado nacional y referente del partido SER, Claudio Vidal, haciendo referencia a estas cuestiones referidas a la Escuela del Viento, una obra importante que lleva adelante, pero que bueno, no le han habilitado aún
el nivel secundario. Exactamente, exactamente. Otro de los temas. Esto surgió a raíz de una publicación que hizo nuestra compañera Nazarena Mosquera, lo hizo a través de sus redes sociales, NASA, y contó la experiencia que vivió. ¿Qué le sucedió? Bueno, alguien golpeó la puerta de su casa y de palabra únicamente se identificó como policía. Le pidió algunos datos porque le dijo que estaban investigando un robo que había sucedido en inmediaciones de su domicilio. Ella vive en el barrio Fátima. Entonces estaban buscando aparentemente testigos en la zona. Le pareció raro a Nazarena y ella muy bien le pidió que se identifique, le pidió una placa o alguna otra identificación que lo acredite como efectivo de la policía de la provincia de Santa Cruz. Una vez que sucedió esto, ella notó cierto nerviosismo en esta persona y le dijo que bueno, que se había olvidado la identificación en el auto, que iba a volver más tarde y algún tipo de excusas por el estilo. Bueno, la cuestión fue que cuando esta persona se retira, Nazarena se comunica con la comisaría y allí le ratifican o le cuentan que no había ningún efectivo que tuviera instrucciones de llevar adelante eso, como así también le dicen a Nazarena que no estaban buscando ningún testigo porque no había habido ningún hecho de las características que esta persona le decía a ella. Bueno, entonces muy bien lo hizo no hay gente. Bueno, a raíz de esto la policía de la provincia de Santa Cruz emitió un comunicado y de alguna manera lo que les solicita a los vecinos es que estén alertas, que no le abran la puerta a cualquier persona, que no caigan en este tipo de engaños y además les indica a la policía de la provincia de Santa Cruz, a nosotros nos indica y a cada uno de los vecinos, que si alguien llega a su casa y le dice este tipo de cosas, que tengan en cuenta que tienen el deber y la obligación de identificarse, como nosotros también, como ciudadanos, tenemos la obligación de exigírselo, ¿eh? No caigamos en esas trampas, porque con el solo hecho ella de pedirle una investigación, esta persona se puso realmente muy nerviosa y se retiró del lugar. Bien, obviamente siempre tenemos que desconfiar, absolutamente, siempre, más cuando vienen ahí a golpear la puerta de tu casa, no sabes con qué intenciones vienen, a veces es posible quedar como un desconfiado y no lo contrario, no recibir y abrir las puertas a un desconocido, más en estas épocas. Bien, comentarles que ya está nuestro entrevistado aquí en la radio, vamos a tener la presencia en vivo del intendente Daniel Gardoño, el expresidente de la Unión Cívica Radical a nivel provincial, del Comité Provincia, y va a estar con nosotros hablando de todo, ¿eh? Ya lo hemos citado a las 8:30 de la mañana, anticipadamente ya está aquí en la radio, y en breve lo vamos a estar haciendo pasar a nuestros estudios para hablar de todo un poquito, ¿eh? Es intendente de la localidad de Puerto San Julián. ¿Qué dije? ¿Quién eres intendente? Ah, era intendente, perdón. Digo, pensé que había dicho intendente de otra localidad. Sí, intendente de Puerto San Julián, ¿eh? Daniel Gardoño. Bien, 8 de la mañana, 23 minutos en la República Argentina. Otro de los temas destacados para desarrollar en el día de hoy, un trabajador rural en Las Heras. Lo mataron de 34 puñaladas, finalmente. Nicolás Antonio Tula, también conocido como Toño, trabajaba en la estancia Magallanes, de la que se fue y de allí en más se lo perdió de vista. A principios de mayo fue esto. Posteriormente, un cuerpo apareció en una estancia vecina. Esto fue el 9 de mayo. 3 días después de su muerte resultó ser su cuerpo, el hallado en un zanjón
debajo de unas chapas y ramas, a 3 kilómetros de la estancia donde trabajaba. Se descubrió que todo ese trayecto lo hicieron mientras el peón estaba con vida y que antes, durante o después de ese calvario le dieron 34 puñaladas en distintas partes del cuerpo. Chipi Hernández, es un peón rural de 54 años que trabaja en Estancia Los Álamos, es conocido por la policía por otros delitos en el pasado. Había sido detenido junto a su hijo de 16 años, pero la justicia debió liberarlos porque todavía no estaban todas las pruebas que llegaron más tarde. El sábado pasado, por la mañana, el juez Eduardo Quelín ordenó a la DDI de Las Heras 2 allanamientos en una chacra en la zona sur de Las Heras y en una vivienda del barrio Juan Domingo Perón, donde volvieron a ser detenidos. Padre e hijo quedaron tras las rejas en la comisaría segunda de esa ciudad. Bueno, esta fue una información que levantamos del diario La Opinión Austral, que tuvo la información y la confirmación de cómo había sido esta cruel muerte, este asesinato que se dio de este trabajador rural que nosotros les contamos hace algunos días que había estado desaparecido, luego que se había encontrado un cuerpo, después finalmente y lamentablemente se determinó que era de él, que estaba en una estancia vecina, como bien se los acaba de relatar Claudio. Bien, los asesinos arrastraron el cuerpo de Tula esos 3 kilómetros de matas, coirones y tierra yerma hasta el lugar de su muerte. Asume Peralta en ICRT. Daniel Peralta fue designado a través de un decreto 2687/23 del Ejecutivo Nacional. El texto indica: resulta conveniente disponer el cese del licenciado Germán Ulises Arribas en el citado cargo y en su reemplazo designar a Daniel Román Peralta, quien reúne las condiciones necesarias y la idoneidad requerida para desempeñar dicha función. El ex gobernador, ya interventor de esta empresa del Estado, ya fue interventor durante los años del 2004 al 2007. En declaraciones a Tiempo Sur, Luis Avendaño, secretario general de Luz y Fuerza, dijo: a nosotros como trabajadores, como comunidad, lo mejor que nos pudo haber pasado fue un cambio en la intervención. Sobre Peralta indicó: conoce la empresa, ya estuvo, y entiendo que seguramente se va a acomodar rápido a las necesidades que tenemos. Bueno, respecto de Daniel Peralta, todo indicaría, o al menos ayer, esto era lo que teníamos como información, que hoy lo iban a poner en funciones. En la agenda de presidencia y de los ministerios no salió nada respecto de ello, pero es la data que teníamos, teniendo en cuenta también que la gobernadora Alicia Kirchner también está en Capital, estaría allí en Capital por estas horas. Así que estamos atentos y expectantes si finalmente se lo pone en funciones a Daniel Peralta como nuevo interventor de yacimientos carboníferos en Río Turbio, y Luis Avendaño, secretario general de Luz y Fuerza, hoy también va a estar hablando en Arriba al Día. 8 de la mañana con 27 minutos en la República Argentina, 3 grados centígrados la temperatura en Río Gallegos, la térmica 3 décimas de grado bajo cero. Volvió Julián, por suerte volvió Julián Quiroz, ya está aquí con nosotros. Hay gente que extraña, me dijeron, el YouTube. La transmisión por YouTube. Ya la retomamos, ya estamos otra vez transmitiendo. Con el regreso de Juli estamos transmitiendo otra vez el streaming por YouTube. ¿Cómo te fue? Está vigente, ¿todo bien? Está vigente. Bueno, nos alegramos mucho. No sé si lo nombramos, ¿no? Está con sueño, mira, lo agarré justo bostezando. Brian Álvarez, nuestro comandante en la operación técnica. Y aguardándonos ingresar aquí al estudio, el intendente de San Julián, Daniel Gardoño. ¿Te parece hacer una pausa breve vamos. de 2 minutitos? Nos acomodamos, hacemos pasar a Gardoño aquí al piso y ya volvemos con la entrevista exclusiva que vamos a mantener con él.
azul para nuestro rey. Rey de los que no tienen ni para comer, afila el cuerno que nunca se irá. Esto es así, siempre fue igual. No existe un mago que te haga feliz, no existe un hombre para servir. No vale nada lo que vos decís, pero no tengas miedo del arlequín. Solito vas, solito va, solito va. Qué caras más sonrientes hay en el cartel. Ríen de todas las cosas que nos van a hacer. Volvete globo que nunca se irá. Esto es así, siempre fue igual. Si lo sigues te vas a decir que bueno el amor no va a fingir. Como muñecos de un final feliz, durmiendo alegres el porvenir. Pero solito vas, solito vas, solito vas, solito vas, solito vas. Solito vas. Solito vas. Las 8 de la mañana con 32 minutos en la República Argentina. Aquí estamos de vuelta, segundo bloque de la otra gestión. Y vamos hasta el final ahora, me parece. 3 grados la temperatura en Río Gallegos, fresquita en la mañana. 3 décimas de grado bajo cero la sensación térmica. La máxima de hoy llegará a los 9 grados centígrados. Y como lo habíamos anticipado, y ya le estamos agradeciendo su presencia, su visita, lo tenemos aquí en vivo en la radio, lo pueden ver a través del streaming, lo pueden escuchar a través del 100.9 en Río Gallegos, 94.1 en Perito Moreno. Hablo del intendente de Puerto San Julián, Daniel Gardoño, presidente del Comité Provincia también, gentilmente nos ha visitado. Ayer cuando lo convocamos nos dijo, estoy en Río Gallegos, si quieren voy al piso. Pero por supuesto, bienvenido. Intendente, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Buen día. ¿Qué tal? Buenos días, la verdad un gusto compartir este espacio con ustedes, un saludo muy especial para ustedes y la audiencia. Bien, con mucha agenda en Río Gallegos, de hecho estaba acá en la capital de la provincia de Santa Cruz, con algunas reuniones importantes, ¿no? Sí, la verdad que surgieron algunas reuniones más de lo que teníamos previsto. Ajá.
un poco un mix entre algunas cuestiones netamente partidarias y algunas otras cuestiones que hacen a la función, puntualmente de intendente de mi comunidad, así que aprovechando el viaje para hacer todo un poco y aprovechar también, justamente ayer, a estar algún momento con Gastón Manes, que es el presidente de la Convención Nacional del Radicalismo. Claro. Estuvo visitando Río Gallegos, ¿no? Sí, debe estar todavía, supongo que se vio ahora en horas de la mañana. Sí. Pero sí tuvimos oportunidad, si bien yo no, por compromisos que tenía en mi comunidad, no pude llegar a esa charla que tuvieron en el comité, sí tuve la oportunidad de cenar con él y compartir algún momento en la noche como para charlar un poco. Es el hermano de Facundo Manes, candidato o precandidato presidencial. Exactamente, es quien, como yo te decía fuera de micrófono, ha tenido un mayor tiempo de militancia y ha llegado en La Plata a ser el presidente de la Convención Nacional, obviamente con algunas ideas y con también apoyando en lo que hace a su participación política a Facundo Manes. Claro. En este año, digamos, electoral, es imposible no hablar de política, no especular, que una foto desencadene un montón de especulaciones, de idas y vueltas, incluso que abra hasta, entre comillas lo digo esto, cierto debate mediático, que no sé si ayuda tanto o no. ¿Cómo está viviendo este proceso? A ver, es cierto que las fotos siempre generan diversos tipos de comentarios. Yo tengo algo en claro, y creo que esto alguna vez, Karina, lo hemos hablado fuera de micrófono, siempre el respeto institucional existe. La verdad que nosotros, como intendente de mi comunidad, cuando asiste un legislador nacional, un ministro, un gobernador, la verdad son siempre bien recibidos. Podemos recorrer distintas obras que estamos haciendo si les interesa verlas, y es una cuestión netamente de la investidura institucional. Después, que en momentos, como bien decías, como este, pueden salir conversaciones políticas, porque no las voy a esconder, salen. Claro. Sí, es cierto, pero la verdad que si nos referimos a la foto del fin de semana, puntualmente hablamos de una foto que se viralizó. A ver, usted mismo creo que la compartió en un encuentro que tuvieron en Puerto San Julián, el diputado nacional Claudio Vidal, referente del partido SER. Esto fue el viernes, y después inmediatamente Roxana Reyes también hizo lo mismo. Se ve que no le gustó mucho la foto con... No, nosotros tenemos una relación de mucho tiempo, muy especial, donde compartimos muchas cosas, desde haber compartido el bloque de la Cámara de Diputados acá en justamente Río Gallegos, en la provincia de Santa Cruz, y siempre hemos trabajado y militado en el mismo espacio, en el mismo sector político del radicalismo. O sea, con lo cual nos une una relación muy, pero muy estrecha, y a quien la verdad que le tengo un aprecio muy especial. Principalmente reconociendo ante todo su capacidad de trabajo, ¿no? Sí es cierto que coincidió, Claudio Vidal estuvo en San Julián el día viernes, había estado días atrás también, y Roxana estaba viniendo de zona norte, y nos acompañó para inclusive un evento que teníamos nosotros en la comunidad de San Julián, que es un festival el primer festival patagónico de teatro, que se hacía en la comunidad de San Julián, así que nos estuvo acompañando en los actos de apertura y compartimos algunos momentos. Claro, se da que los dos son firmes candidatos a la gobernación en la provincia de Santa Cruz, los dos quieren ser gobernador, tanto Roxana Reyes como Vidal, y bueno, abrió como una disputa ahí en el medio, ¿no? ¿Se abrió eso? Nada, yo creo que se dio la situación, no fue una disputa, o sea, la verdad, yo trabajo y apoyo obviamente a Roxana Reyes, que es mi candidata a gobernadora de la provincia de Santa Cruz. Lo demás, ¿por qué no va a ser usted candidato? A ver, creo que en política hay que analizar momentos, situaciones, números. Creo que hay que mirar un poco todo y hay que mirar quién es la que tiene el grado de conocimiento y que ha hecho un trabajo muy pero muy importante como para ganarse el lugar y ser la candidata. Me parece que claramente Roxana ha trabajado muchísimo en los últimos tiempos, ha logrado una instalación en la provincia, y eso también es importante. La gente que ha trabajado en el ejecutivo, en el ejecutivo, si usted, o sea, Roxana en ese sentido no tiene experiencia.
Si bien coincido con lo que usted Claro, está diciendo, no se le quita mérito, digamos, por ¿no? supuesto, usted Pero también bueno, tiene que hablamos de gestión. ámbito legislativo y ejecutivo también. Sí, yo creo que se da una situación que es, como yo te decía, entre todas las cosas que hay que mirar para hacer un avance de este tipo, me parece que es analizar números. Entonces, cuando uno mira los porcentajes de conocimiento o desconocimiento en la provincia, ese juega un rol importante. La instalación no es una cuestión simple, demanda mucho tiempo, mucho trabajo. Y economía también, ¿no? Y cuestiones económicas también, para poder hacer una recorrida de una provincia tan grande, una recorrida permanente y lograr una instalación. La verdad que la instalación es un proceso de tiempo. Me parece que Roxana lo había logrado, hizo un trabajo muy grande y muy fuerte para poder lograr esta instalación, y me parece que es la candidata que hoy está en condiciones de ser, por lo menos para presentar y competir fuertemente en las próximas elecciones. La verdad, yo con Roxana tengo muchísimas coincidencias, la conozco bien, sé de las ganas y el esfuerzo que pone, con lo cual yo no tengo ningún tipo de duda que va a ser, que es la mejor candidata que el radicalismo puede tener en las próximas elecciones. ¿Y el vice? Bueno, el vice la verdad que no lo sé, no se charla todavía quién va a ser, no se está conversando, se estará analizando, y obviamente en esto vamos a respetar también lo que dice quién es la candidata. Entonces, bueno, será algo que se conversará cuando se vayan acercando más las fechas de definición, ¿no? Estamos muy, pero muy cerca. Claro. Ayer perdón, no sé si ibas por ahí. Ayer Eduardo Costa, un senador de la Unión Cívica Radical, un referente del partido, por supuesto, en un medio colega, en tiempo, entrevistado por unos colegas, dijo, lo invitó a Vidal a participar de la fórmula, pero como vicegobernador. Básicamente diciendo que, bueno, Roxana Reyes en las últimas elecciones tuvo un 34-35% de votos, Vidal tuvo un 26-27%, o sea, la fórmula sería Reyes-Vidal, y ahí nos aseguramos, dijo, un 62-63%, o sea, ganamos la gobernación, así. Pero, se lo invita, pero de vicegobernador. Bueno, es una alternativa más. En realidad, a ver, vamos a aclarar esto, más volviendo a la foto y volviendo a estas declaraciones de Eduardo. Ante todo hay un canal de diálogo abierto, que fue lo que habilitó la última convención. Eso quería consultar. Que es lo que habilitó la última convención. Esto no quiere decir absolutamente nada, es simplemente un canal de diálogo. Creo que en política lo último que hay que perder es la posibilidad de diálogo, siempre es importante. Tratar de avanzar en una construcción que los santacruceños necesitan, me parece que es fundamental, pero no quiere decir, una foto o un diálogo no quiere decir que haya absolutamente nada cerrado. Claro. No hay nada cerrado, no hay nada acordado. Creo que es válido esta aclaración para que nuestro afiliado no sienta que se está vulnerando su derecho a opinar sobre este tema, ¿no? Me parece que esto es importante destacarlo. No hay ningún tipo de acuerdo, no hay absolutamente nada. Simplemente conversaciones, como son lógicas, esto no quiere decir que vayan a llegar, que sí o que no vayan a llegar a un buen término. ¿Sabe que respecto de esto se plantea, al menos es lo que se ve, o al menos lo que yo interpreto, que no quiere decir que sea lo que suceda, que se ve una grieta, o al menos yo la veo, una grieta dentro mismo de la oposición o de la Unión Cívica Radical, como tan apasionados que son, ¿no? Porque se dividen de una manera casi tajante los que dicen, si no acordamos con SER o con la fuerza que encabeza Claudio Vidal, no tenemos forma, no vamos a poder solos, cada uno en su quintita, no vamos a poder ganar estas elecciones y después de 30 y pico de años poder sacar a esta gente que viene gobernando sin interrupción, al menos desde el Poder Ejecutivo Provincial. Y hay otra gente que, tal vez no en estos términos, plantea que su reserva moral no les permite estar al lado de, cuando a veces uno también recuerda que esa gente sacó fotos, pero bueno, no parte de mí esa interpretación, digamos, no quiero ponerle más subjetividad a esto, pero vuelvo a la grieta
que se ve, o al menos tal vez en mi visión miope es lo que yo puedo observar. Sí, no sé si le llamaría grieta. Me parece que el radicalismo tiene una particularidad. Ante todo, vamos a ser respetuosos y entendamos que estas definiciones no pasan únicamente por el radicalismo. Nosotros integramos Sí, sí. Cambia Santa Cruz, con lo cual hay un respeto igual hacia los otros partidos, y este es un debate que se da en conjunto entre internamente cada partido con sus afiliados. Lo y que pasa es también que los este radicales acuerdo. lo hacen público. Claro, claro. Los Además, otros son más reservados. Además, este cruce de opiniones, Acuña Kun, por ejemplo, es radical. sí, Que por opinan supuesto. distinto, también son radicales. También ayer leíamos declaraciones de quien fue Sergio Bucci. Bussi también, sí, El sí. radicalismo ha tenido esa particularidad en su vida y en su historia. O sea, hemos subsistido más de 100 años justamente a través del debate y poder marcar las diferencias entre unos y otros, y esto no quiere decir una grieta, es La simplemente... horizontalidad del Nosotros no partido. somos verticalistas, el radicalismo amplía, es un partido que crece en base a su debate y sus diferencias, y tenemos nuestras internas y que son complejas, pero hacia la vida de nuestro partido, y nuestro partido siempre ha sido así. Entonces, y me parece que todas las opiniones de los distintos sectores o distintos referentes son importantes, cada uno desde su punto de vista. Podemos o no estar de acuerdo, pero me parece que todas las opiniones son importantes. Entonces, poder avanzar en un debate donde, viendo distintos puntos de vista, se pueda avanzar en cuál va a ser el futuro de nuestro partido, o de lo que va hacia dónde vamos a caminar en la próxima elección, me parece que es algo importante y algo que enriquece. Entonces, todas las opiniones son importantes. La verdad, nosotros siempre estas diferencias han existido, no sabemos cómo se va a terminar. ¿Cómo va a terminar? Me refiero a cómo vamos a ir a las próximas elecciones. Yo creo que... Pero coincide no con creo- esto que decía Cari. Eso, a eso iba. Puntualmente, lo que dice el doctor Acuña Cruz, un referente de zona norte del radicalismo. Él dice que si no se suma a Claudio Vidal, no hay chances de ganar. Yo no soy- ¿Coincide con esto? No ¿No? soy tan pesimista. Yo creo que hoy se da una elección de tercios, donde nosotros, mirando el resultado de la última elección, estamos muy bien posicionados, y donde, es verdad, es una elección reñida, donde va a ser muy pareja, y donde cualquiera va a poder ganar. Nosotros creemos que nosotros estamos en condiciones de ganar esta elección, y más teniendo en cuenta el resultado que se ha dado en los últimos tiempos, en un proceso donde Roxana ha continuado ese trabajo que inició en el año 2021, cuando gana categóricamente esa elección, y a partir de ahí ha logrado un crecimiento que es muy, pero muy importante, y distintos sectores se han ido sumando, con lo cual me parece que, no voy a hablar puntualmente del radicalismo, sino Juntos por el Cambio está en condiciones de ser quien conduzca próximamente el gobierno de la provincia de Santa Cruz. Y me parece que estas condiciones están dadas. Entonces, obviamente, un acuerdo puede garantizar mucho más. Pero yo no creo, ni soy pesimista de pensar que si no hay acuerdo, el kirchnerismo vuelve a ganar en Santa Cruz. La verdad que no. ¿Y qué Yo pasa veo un si eso desgaste. sucede? Bueno, si eso sucede también, es porque es la decisión de la ciudadanía, que es el soberano. Me parece que cuando uno trabaja en política y actúa en política, tiene que entender y tiene que aceptar que la decisión, por más que que uno egoístamente pueda pensar que es equivocada, la decisión la tiene el pueblo, y el pueblo es quien define quién quiere que lo gobierne en los próximos 4 años. Entonces, nosotros, cuando participamos en política y en la democracia, tenemos que entender que tenemos que aceptar lo que la gente define. Pero se está hablando con Claudio Vidal, que también quiere ser gobernador. Me imagino que por ahí no se ponen de acuerdo por esto, porque los dos quieren ser gobernadores. Claro, tanto ninguno Roxana quiere Reyes como... ceder, claro. Imagino que si uno se baja, listo, no se discute más. ¿Están hablando con Claudio Vidal? ¿Hay conversaciones permanentes entre ambos sectores? No sé si directamente entre candidatos, pero sí entre... Bueno, al que le operadores. dieron la potestad fue justamente a usted, a Daniel Gardonio, como Claro, presidente sí, sí. del partido en esa reunión, que bien recuerda que fue en su localidad. Sí, a ver, desde el radicalismo, obviamente nos habilitaron a tener conversaciones Bien, con Claudio Vidal y Claro. con otros sectores de la sociedad que quieran Está o que bien. puedan querer integrarse a nuestro, o en este esquema de acuerdos políticos puntualmente. Pero también
hay una autorización de la Mesa de Cambio de Santa Cruz Sí. hacia los 5 presidentes que formamos Ujú. Cambio de Santa Cruz para avanzar en diálogos, que esto también hay Sí, que sí, decirlo, sí, ¿no? sí, sí. La verdad, el diálogo existe, no vamos a negar el diálogo porque ya Ujú. creo que todo el mundo lo sabe, entonces me parece que es correcto. El diálogo existe, pero no quiere decir que se haya avanzado en absolutamente nada. Simplemente están abiertas las puertas de los canales de diálogo y a partir de ahí cada uno de los partidos nosotros tendremos que definir nuestras cuestiones y definir si estamos o no de acuerdo en determinadas cuestiones y seguramente SER también lo tendrá que hacer. Cuando me refiero a nosotros hablo de Cambia De Santa Cambia. Cruz, no hablo Ujú. puntualmente y únicamente de radicalismo. En ese sentido, me parece que no se puede dejar de valorar el gesto que tuvo Claudio Vidal porque le ofreció la vicegobernación a Gabriela Mestelán, que integra el Frente Cambia. Bueno, eso es, la verdad no tenía tanta seguridad de que haya sido así. Escuché el rumor, Sí, fue así, fue pero bueno, pero de todas formas eso ha sido una conversación, digamos, entre un sector de la mesa. No fue una definición de la mesa, ya que hoy el partido SER no integra Cambio, o no pertenece, o no tenemos un acuerdo en la con la mesa de Cambio Santa Cruz, por lo cual, digamos, es una conversación aislada. Claro. No hay nada puntual con respecto a la decisión que la mesa haya tomado. Claro, de hecho, primero Esta se trabaja en asamblea o se acuerda en asamblea dentro de Encuentro Ciudadano del propio partido. Y después, en caso de pasar esa barrera, se abriría al resto Como de que Cambio fue Santa algo Cruz. más personal, Pero de quedó Vidal a ahí, Mestelán. Sí, puede haber sido una propuesta, sí, obviamente a un sector, a un partido político de los que integran, Claro. no fue puntualmente a Cambio, o sea, a Cambio Pero- Santa Cruz. La verdad que en esto no se ha avanzado demasiado. Nosotros seguramente vamos a tener un nuevo plenario de la mesa este jueves o viernes de esta semana. Estamos coordinando a ver cuándo vamos a coincidir con todos para tener la disponibilidad de horario, justamente para debatir un par de temas que están pendientes. Estas charlas surgen, la Claro, verdad, claro. permanentemente, más en un momento de definiciones como en el que estamos, porque estamos hablando de que estamos prácticamente a 2 meses y medio, 3 meses de una elección a gobernador, ¿no? En estas elecciones desdobladas, lamentablemente, que volvemos a vivir la misma situación que el año 2019. Pero fíjate que estamos hermanos de Vidal, ¿eh? Hace 20 minutos que estamos hablando y creo que 15 hablamos de Vidal. O sea, No, bueno, pero tan es- importante la decisión de Vidal. O sea, Yo creo que sí es importante, Sí. pero bueno, también me parece que, digamos, en torno a su figura, también estamos evaluando qué puede o no pasar o cómo se abre o no el Yo creo juego. que se habla porque ha habido primero que obviamente las charlas existen, los medios han tenido una función importante en esto. Y se habla porque es cierto, o sea, hoy tenemos, a diferencia de otras elecciones, se divide en tercios, ¿no? Entonces, al aparecer un nuevo jugador, por decirlo de alguna manera, en la cancha, esto hace que hacia cualquier lado que vaya puede inclinar. Pero también es cierto, y como te decía anteriormente, que una elección de tercios también es posible. Y en la cual nosotros sentimos que estamos en la conversación y que podemos ser, obviamente, y que tenemos la aspiración y que creo que podemos ser gobierno aún en una elección de tercios. Entonces, la verdad, Vidal sí, Vidal no, bueno, será algo que habrá que definir y que tendremos que definir nosotros y que también seguramente tendrán que definir ellos. Pero lo cierto es que hoy el esquema está dado en una elección netamente de tercios. ¿Qué le pasa cuando escucha esto que dicen, no, bueno, si Costa, mirá lo que dijo Costa, o lo que piensa Costa, dijo esto, no van a acordar con nadie, listo? Es el partido de Costa. No, eso de ninguna manera. El partido es justamente lo que hablábamos antes. Si este partido ha logrado tener más de 100 años, no es ni de Reyes, ni de Costa, ni de Gardoño, ni de Lozano. La verdad que creo que es un partido amplio que tiene
que tiene muchas capacidades, que tiene abierto un debate en forma permanente para la toma de decisiones y que eso es lo que nos va enriqueciendo, pero no es el partido en particular de nadie. Me parece que el partido de última pertenece a la ciudadanía de la República Argentina y me parece que nosotros lo que tenemos hoy es una responsabilidad ante los santacruceños y justamente tenemos que tratar de tomar las decisiones más coherentes, más serias y con el mayor debate posible. Este año Santa Cruz le toca renovar a la provincia de Santa Cruz senadores. Cada 6 años se renuevan por tercios. Este año le toca a Santa Cruz. Bueno, una responsabilidad importante porque tienen 2 senadores para renovar como en el espacio en el Senado. Eduardo Costa y Belén Tapia, ¿no? ¿A quién ve a ver, puede renovar, puede volver Eduardo Costa a ocupar esa banca? Y si no, ¿quién tendría ese perfil? Porque yo pensaba, para llegar a ser senador, no se empieza una carrera política siendo senador. O sea, claro, que ya tiene que estar con una participación y demostrada responsabilidad en política santacruceña. ¿A quién ve con esa figura? A veces empieza a veces empieza una carrera política. Voy a corregir. Mínimo. Pero a veces hemos tenido... Como diputado nacional, sí, sé que algunos han empezado acá de Santa Cruz, incluso, pero senador nacional, no sé. Sí, creo que hemos tenido casos en Santa Cruz que han empezado, tal vez no es lo ideal, pero ha ocurrido. Claro, claro. La verdad que radicalismo hay diversos posibles candidatos. Ustedes mencionaban recién a Eduardo Costa, por supuesto que es un posible candidato. Acuña Kunz lo ha manifestado, no es que lo diga yo, sino que él lo ha manifestado su intención de ser. La verdad que me parece que nosotros tenemos, Leo Roquel puede ser un legislador nacional, porque lo ha planteado, también no digo que sea, pero que sí que podría ser. Creo que la verdad que tenemos un abanico de posibilidades que es importante y esto se va a ir definiendo en los próximos días. Para esos cargos tenemos un poco más de tiempo, esa elección va en octubre. Pero bueno, tenemos PASO ahí. Pero tenemos que definir en las PASO, obviamente. Claro. Bueno, las PASO también va a permitir que en esta situación que podíamos tener, o estas diferencias, o esta interna, por llamarlo de alguna manera, se defina justamente ese dirime en esa PASO, ¿no? Que eso también es importante. La verdad que son momentos complejos, nosotros tenemos algunas definiciones también a nivel local, a nivel provincial, a nivel nacional. Son momentos difíciles donde hay mucha gente que quiere participar y eso es bueno. Yo digo que la participación en política es lo más importante y lo que tendría que ir creciendo. Una sociedad que necesitamos que se vaya regenerando y que vaya cambiando sus formas de pensar, de actuar y de definir. Me parece que necesitamos la participación de muchos. Yo creo que la única forma de mejorar la conducción de nuestra sociedad es justamente con mayor participación. Entonces esto es muy importante. Y cuando me refiero a mayor participación no es acercarse a un comité o a una unidad básica a ayudar a trabajar o repartir un folleto, sino puntualmente a estar dispuesto a exponerse ante la sociedad para ser un posible candidato. Me parece que esto es fundamental y es muy importante. Y hacia la vida institucional de los partidos políticos. Nos queda muy poquito tiempo, 3 minutos, y le voy a hacer 2 preguntas, una cortita, le pido por favor, que tiene que ver, una, ¿cómo interpreta este recurso de recurrir a la Corte Suprema de Justicia de la Nación para dirimir cuestiones electorales dentro de diferentes distritos, ¿no? Como ha pasado en el caso de Tucumán, San Juan, ahora se suma Formosa con Infran, que parece que no se va más. Bueno, eso por un lado. Y por el otro lado también hablar un poquito de Puerto San Julián y su futuro allí como jefe comunal. A ver, obviamente nosotros quienes hemos actuado en política y tratamos de defender siempre los derechos, el derecho del ciudadano principalmente, y el respeto institucional que tiene que existir, la verdad que no se quiere llegar a la justicia. A veces, lamentablemente, es la herramienta que puede garantizar justamente ese derecho, entonces tenés que llegar a ese ámbito. Entonces, lamentablemente, en algunas oportunidades hay que hacer los planteos de acuerdo a los mecanismos que tenemos en el Estado,
justamente para proteger ese derecho. Ujú. Así que creo que a veces es importante llegar, creo que no es importante abusar. Me parece que hay que tener un punto de equilibrio. Está bien. En cuanto a San Julián, nosotros la verdad que en San Julián tenemos una gran cantidad de participantes o integrantes o dirigentes que podrían ocupar los distintos cargos. Si vos me preguntás en lo personal, estamos definiendo qué es lo que vamos a hacer. Nosotros tenemos Piero Boffi es un posible candidato, Ujú. que puede ser candidato a diputado por pueblo, a diputado por distrito o a intendente Sí. de San Julián. Sí. Tranquilamente, porque es una persona que ha militado y trabajado mucho y se merece el lugar. Tenemos otros candidatos, como podría ser Natalia Pedernera, actual concejal, como puede ser María Luz Fracaso, secretaria de Desarrollo del municipio, y obviamente estoy yo también, que estamos en las conversaciones. La verdad que lo que estamos haciendo es, como yo te decía antes, se van evaluando un montón de cosas y entre esos también se evalúan números para saber posicionamientos. No creo que nadie mida mejor que usted en San Julián. Esa pregunta es incómoda, esa pregunta es incómoda. No es buena pregunta. Pero bueno, lo importante es, a ver, me parece que si a otra persona, esto es lo que hemos conversado permanentemente, me parece que después de haber hecho varias gestiones en la Municipalidad de San Julián, si bien alternadas, pero varias, 3 puntualmente, evaluamos la posibilidad de que el candidato sea otro. Honestamente lo hemos hecho y vamos a hacer siempre con el resguardo de saber que nosotros tenemos que asegurar, eso de asegurar es relativo, pero tratar de asegurar la elección en San Julián, porque es justamente un lugar que queremos seguir conduciendo, que queremos que siga creciendo, que queremos continuar con el proyecto que iniciamos. Entonces vamos a evaluar todos esos números y tomaremos la determinación. Entonces, no voy a negar que la posibilidad existe, que yo vuelva a ser el candidato a intendente de mi comunidad, pero son cuestiones que estamos definiendo puntualmente. y tampoco se puede descartar que usted sea candidato ahora La vicegobernador, puntualmente, decís vos. No, eso sí puede descartar. Es así. Sí se ¿A puede descartar. vicegobernador, sí? Sí, se puede descartar porque la verdad que no. Ahí tenés un título. Y no por nada, sino simplemente porque me parece que nosotros tenemos que cumplir una función que es, primero es mirar, y en esto vamos a ser egoístas, pero estamos mirando primero a San Julián, porque tenemos una obligación de hacerlo. Así que prioriza la intendencia, una nueva gestión en San Julián antes que una vicegobernador. Priorizamos sostener lo que tenemos y si puedo ser yo o puede ser otra persona. En ese caso, si yo quedo o está la oportunidad de que otro sea el candidato, y esto sin egoísmo, porque realmente lo hablamos así, yo tendré la libertad de tomar y mirar, definir otras cuestiones, que puede ser participar en algún sector o también acompañar desde afuera, manteniendo la presidencia del partido, que la tengo por un par de años más. Entonces me parece que esto también es importante. Yo lo hice en el 2003, estuve 12 años en la actividad privada y la verdad que no es algo que me molesta, y me parece que la rotación es importante. A veces se puede dar, a veces hay que esperar otro momento para hacerlo. Es lo que estamos analizando. Sí. Lo hemos hablado en su momento cuando estuvo un poco retirado y recuerdo que me respondió exactamente lo mismo que está diciendo ahora. Porque la verdad que lo pienso así, no es... te mentiría si yo te digo que la política no me gusta No, claro. y que no quiero estar. La verdad que sería un hipócrita si diría eso. Me gustaría seguir participando, pero tengo en claro de que a veces, para que se crezca, hay que hacer un paso al costado y en eso no tengo ningún problema de hacerlo. Ya no tenemos tiempo, pero quiero hacer una pregunta que nos mandan, Bueno. que no es nuestra. ¿No le parece a Gardonio que Belloni y Grasso suman más que una candidata como Reyes? No lo sé. Yo creo que nosotros hemos tenido una elección en el año 2021 donde Reyes ha hecho una elección muy, pero muy importante, y que eso nos garantiza que nosotros en una elección de tercios somos altamente competitivos y tenemos grandes posibilidades. Pero sabemos también que las elecciones intermedias no son parámetros de una general.
Puede ser, pero también es cierto y podemos hablar del desgaste que tiene un gobierno que ha valga la redundancia, gobernado esta provincia durante 40 años, ¿no? 30 años. Con lo cual, también eso juega a favor nuestro. Entonces me parece que hay un montón de cosas que evaluar. La verdad que es cierto, las elecciones de medio término hemos ganado en varias oportunidades, pero también hemos, en 2015 nos ganamos por la ley de lemas, 2011 perdimos por menos de 1.500 votos. La verdad, me parece que la sociedad también puso una cuota de confianza hacia nuestro sector político, con lo cual nosotros creemos que las posibilidades en el 2023 están. Le agradecemos mucho, intendente de Puerto San Julián, Daniel Gardoño, presidente del Comité Provincia. Estaba mirando las fotos que nos sacó Julia acá mientras hacíamos la nota. Mire qué lindas. ¿Podemos subirlo o alguien se va a ofender? No, creo que nadie se ofenda. Gracias, Daniel, por Gracias a ustedes. Muchísimas gracias por venir a visitarnos en esta mañana, aquí en nuestra casa, Nuevo Día. Hacemos una pausa, ya volvemos. Luna radiante en un baile al aire libre, fondo de naturaleza del litoral. En una noche como esta, debajo de un árbol que no se ofendió, consumimos el fruto prohibido y a mí me encantó. Suena el acordeón en mi corazón cada vez que te vuelvo a ver, y es que no puedo ya ni concentrarme si estás junto a mí. Desde esa noche quedaron mis 5 sentidos sedientos de voz. Se me ofrecen manjares y no les encuentro sabor. Ya se ocurrió la sutil explosión como una estrella fugaz, surcando los cielos un camino de luz hacia un abismo sin fin. Ya se ocurrió la sutil explosión como una estrella fugaz, surcando los cielos un camino de luz hacia un abismo sin fin. Las 9 de la mañana con 7 minutos en la República Argentina. Seguimos en la otra gestión. Muy lindas las fotos. Gracias, Juli. Gracias, Juli. Sí, muy lindas las fotos. Muy lindas las fotos. Espero que no se ofenda Roxana Reyes. La foto que Nadie. nos autorizó Gardoño a subirla. Avísenle a la Bueno, ahí diputada estuvimos nacional. hablando con el presidente de la Unión Cívica Radical en la provincia de Santa Cruz y también intendente de la localidad de Puerto San Julián. Varias cosas, varios títulos nos dejó en esta visita, así que ya vamos a estar comentando cuando estamos esperando que vengan los chicos para el pase. Así que nosotros estamos cerrando formalmente la otra gestión, agradeciéndoles como siempre a nuestros auspiciantes. Agradecemos a Cabañas del Titán, en pleno centro del Calafate, sobre Avenida del Libertador. Tienen salida por Paseo Costero y tienen la mejor vista al lago. Están equipadas para 5 personas. Hay una promoción para santacruceños, 12.000 pesos cada una. Asadores, parrillas, juegos infantiles, parque y estacionamiento. Tranquilidad absoluta. Llama al 2966-530706. Gracias a Tomicolor, el laboratorio... no sé qué me saltó. El laboratorio fotográfico tradicional de la ciudad de Río Gallegos, en la avenida Kirchner y Sarmiento. Tomicolor. Imprimí tus mejores momentos y conservarlos toda tu vida. Calidez en atención y calidad en revelados instantáneos. Y gracias a Sandina Hermanos, una empresa familiar que además de brindar servicios y logística a la producción regional, renueva diariamente su compromiso con el desarrollo de la mano de obra local.
en Perito Moreno, Sandín Hermanos SRE. Muchísimas gracias. Reiteramos a nuestros auspiciantes y estamos cerrando la otra gestión. Aquí estamos con Juli, que ya estaba con nosotros desde el inicio del programa, que ha retornado el hijo pródigo. También le damos la bienvenida a Fer Tornú. Chicos, Tu hijo pródigo, escuchamos. el mío es Brian. Buen día. Es que a Juli lo conozco, es que era muy Exactamente. chiquitito. Igual no sé muy cuál es peor, chiquito. No sé cuál es peor. Yo a Brian, por Tomalo suerte, vos, no, tomalo vos, tomalo vos. No, a Juli lo tengo así, lo veo y veo a ese Juli de 8 años, 9 años, así chiquitito, coloradito, así chiquitito, con el chiquitito, bajino, sí. precioso, rubiecito con los pelos crespos, se pone colorado. Y Es verdad. a Brian lo veo ahora y es como si viera a Jerónimo, a mi hijo, es Pobre así, Jero, claro. Es la sensación que me da Brian, verlo a Brian y verlo a Juan Cruz también. sí, sí, Es nuestros hijos. claro, como nuestros hijos. Pero es más trabajador que nuestros hijos. Así es, Al es menos que el mío. cierto. No, sí. En eso sí, en eso te doy la derecha, tenés razón. Nica, ¿cómo estás? Nica nos jugó con su genio y se fue ahí, lo tarasconeaba a Gardonio. No, para preguntarle, porque es una persona, uno de los políticos que, Sí. por así decirlo, cae bien, ¿viste? Sí, Y sí. por ahí, Caballero, para hacer siempre es lindo tenés por ahí razón. conversar, Sí. más allá que uno pueda o no estar de acuerdo con Sí, sí. distintos pensamientos, pero Sí. siempre es muy ameno charlar con Gardo y Sí. hacía bastante que no lo veíamos por acá por Gallegos. Me dijo que ahora... Sí, sí, un tipo bien de pueblo, bien Sí, campechano, sí. bien. Me acuerdo que fue uno de los intendentes más jóvenes durante el segundo gobierno de Néstor De Kirchner. de Néstor Kirchner. Sí, durante- de Lupín. sí, Claro. hincha San Lorenzo el hombre. Ah, sí. Sí. Y hoy actualmente es el único intendente de Radical que hay en la provincia de Santa Cruz. Exactamente, sí. Saquemos a Carambia, pero Carambia no es Radical. No sabe de qué lado está. Carambia es carambista. Carambista. Caramba. Del Movere. Linda nota ahí Claro. con Carambia. Tendríamos que hacer nota con Sí. Carambia a ver qué va a hacer este año. Lo que pasa es que es más difícil, Carambia. ¿Cómo le gusta que le rueguen? Por Sí. favor. Sí. Lo llamás, cambia el celular, no te atiende, te Aparte, dice que sí, sí, después Te no. manda el hermano. Claro, no estamos para esos trotes, No. claro. Todo bien con Carambia, estaría bueno poder entrevistarlo. Sí, como porque bien dicen decís vos. los rumores que hay, dicen que José Macarambia puede ahora ir como legislador y su hermano Antonio ser candidato a intendente. Claro, el enroque entre los hermanos. Eso es lo que le ofreció Vidal en un momento. Ujú. Después no sé si va a arreglar con Vidal o con Cambio Santa Cruz o qué va a hacer, Sí. pero es lo que se rumoreaba. Es uno de los que puede arrogarse, que fue de los primeros de decir, yo estoy con la reta. Sí. Si Es llega a ganar, que nosotros, Sí, como y las sigue estando con cuentas la reta. por ahí, Sí, está. anda. Igual mandó a pintar a la gente algunos carteles. Así nomás, lo pintaron. Me crucé un par de carteles. Con la brocha. Cambia 2023, Rodríguez Larreta. Medio así como nomás. sin ganas, así nomás, a las apuradas. Sí, está rapidito. No era un letista, decís vos. No. Capaz que fueron ellos. Carambia es un poco así. El gitano. Capaz que Antonio está No, que no lo veo muy imaginárselo con una pala, no Claro, lo veo, ni sí, con sí, brocha, sí. ni con pincel, es ni medio con pala. conejo negro, ¿no? Bueno, lo ven muy cercano a Vidal entonces, a Carambia, ¿no? Y viene cercano a Vidal hace un buen tiempo. A ver, ¿De qué lado estás, pero, chavo? fíjate esas incongruencias, Sí, ¿no? sí, O no, qué sé yo. O la política dicen que es el arte de lo posible. Y un ejemplo claro, ahí está, Carambia. Cercano a Vidal y apoyando a Rodríguez Larreta. Claro. O sea, Sí. Estás por el lado de la derecha y Sí, te fuiste sí. polivalente. Juega las dos es juntas. como dice Karina, él es carambista. Caramba. Sí. Bueno, Y en las elecciones pasadas, perdón, Sí. en las provinciales anteriores estuvo muy pegado a Costa, Reyes, Claro. todo, se jugó todo, le fue muy mal y como de, que ahí... de hecho, integró la Sí, coalición. ¿no? sí, fue candidato a gobernador y candidato no a lo gobernador. votó casi nadie. Fue mal. De hecho, habría que ver, porque técnicamente, según nos decía Claudia Rataro, el apoderado de su partido es Evaristo Ruiz. Y puede ser. Porque esa vez fueron aliados con Cruz. O sea, Cruz, de esa manera llegaron Claro, con Jorge Cruz. al radicalismo. Así que Ujú. no sabes si Evaristo Ruiz le dice, yo tengo su sello, ustedes van a hacer lo que yo diga.
No creo, El no peso creo. de ellos. Sí. Bueno, otro cercano a Rodríguez Larreta también fue Facundo Prades, que también se fue del radicalismo, formó su partido y bueno, ya claras intenciones de participar nuevamente, de competir por la intendencia de Caleta en estas elecciones. También pegadito a Rodríguez Larreta también. Sí. Bueno, ¿Mm? ¿qué irá a pasar, no? Me Me parece que el radicalismo, hoy por hoy, sus aliados, no está clara la cosa, es una ensalada griega. Sí. Hay algunos, por ejemplo, como Prades, que recién lo mencionaba, Sí. Facundo Prades, que él no muestra, digamos, desagrado para con Vidal, sino todo lo contrario, lo dice. Entonces, a mí lo que me pasa con toda esta situación, tratando de poner un poco haciendo un paso o 2 o 5 pasos atrás y mirarlo con un poco de distancia, lo que me sucede es que, a ver, los que están a favor lo dicen abiertamente, pero a favor de tratar de acordar con el sector de Vidal. Sí. Pero los que no, les cuesta decir que Sí. no. ¿Por qué no dicen no estamos de acuerdo o yo no apoyaría? Me parece que hay que ser más francos en ese sentido, más sinceros y dejar de estar, iba a decir una palabra que no es conveniente en estas épocas. Dando vueltas. Claro, bueno, pongámosle eso. Sí. Sí. Cortémosla con la ambigüedad. Dar Si no paso me en gusta, falso. decir no me gusta Claro. Vidal y yo no quiero, después votémoslo y si el frente que yo integro está a favor de eso, lo aceptaré porque lo ha decidido la mayoría y son las reglas de la democracia. Ponele. Vuelvo a decir lo que dije el otro día, la semana pasada, cuando hablábamos igual tema, y acá no lo dicen ellos, los radicales, porque son muy democráticos y la pelean hasta último momento para tratar de transparentar las cosas, pero acá salta a la vista, hay un radicalismo de San Julián para abajo y hay otro radicalismo de San Julián para arriba, de 13 para arriba. Está totalmente dividido el partido, y me parece que esa división viene por los personalismos. Claro, Yo creo que por eso lo que le decía, yo lo planteé como una grieta dentro de la oposición. Sí, es una grieta, por más que no diga que no, es una grieta, sí, es claramente. una palabra muy fuerte, pero bueno. Fuerte, pero no les va a gustar a ellos aceptarlo, porque es así. Claramente, a ver, la postura de Acuña Cunte, Sergio Bussi, referentes del radicalismo en zona norte, ellos creen, a ver, que tiene que estar, Claudio Vidal tiene que estar dentro si no se pierde. Y yo coincido. Como analista, como periodista, yo creo que Roxana Reyes, con el PRO, con Encuentro Ciudadano, no llegan a la gobernación. Es lo que yo creo. Mucho más, porque además, a ver, en una elección dividida en tercios. Ellos Hasta en una elección dividida en tercios, te digo que no. Sí, porque ellos citan la del 2019, no, del 21. 2021. Pero ahí estuvo Roquel y Mestelán jugando fuerte, que hasta ahora no están. Entonces está mucho más sola Reyes que en ese entonces. Hay una cuestión igual que referenciando lo que decía vos, Cari, que creo que lo han aprendido un poco del peronismo, que ya no se muestran todas las cartas. Esto de ser absolutamente franco, ¿no? Porque el día de mañana vos no sabés si vas a necesitar de ese con el que antes de ayer dijiste, no, yo con este ni en pedo. Entonces se ha aprendido en ese sentido. Y la otra cuestión es que denota lo que estuve percibiendo yo estos últimos tiempos, que también pasa en el oficialismo, pero que ellos lo disimulan puertas para adentro. Ahora quizás se está evidenciando un poco más con las fotos, porque como hay distintos candidatos, cada uno va con el que más le gusta. Pero que claramente no hay unidad, o no hay referencias fuertes dentro de los partidos, ni de los tradicionales, mucho menos que de los más nuevos, pero no hay una voz de mando en ninguno de los dos, y eso hace que todo esto esté de esta manera, ¿no? Tan dividido. A mí me pasa con estas elecciones, o al menos con este proceso preelectoral que nosotros estamos viviendo, y que por el rol que tenemos y la labor que cumplimos también, nosotros lo tratamos de seguir de cerca y de verlo con otros ojos y tratar de interpretar gestos y señales de los protagonistas. Pero me pasa que dentro de lo que es la oposición, vemos
esta situación, ¿no? Esta grieta, esta división tan tajante, como una particularidad que se da en este proceso preelectoral puntualmente. Y en el oficialismo lo que me sucede es que los veo cómo se están dividiendo y están viviendo dentro de un movimiento como es el Frente de Todos, o en su momento el Frente para la Victoria, donde siempre es todo tan vertical, alguien decide, vas vos, Juli, y los demás se callan. Y bueno, se estuvieron peleando, pero después se encolumnan todos detrás tuyo. Como ahora están viviendo una especie de interna de cara a estas PASO, cosa que no estamos acostumbrados, y los vemos cómo se empiezan a tirar, yo me saco foto con vos, te apoyo a vos, y el otro postea y le pone a la foto, qué bueno que vos puedas elegir. O sea, eso que siempre lo vemos de parte de los radicales, digamos, ahora lo estamos viendo dentro del propio oficialismo, Pasa ¿no? que Como particularidades, digo, de este proceso. Los radicales cuando se pelean son apasionados y sostienen esa postura. Los peronistas en realidad se están peleando y se están reproduciendo. Ese viejo axioma que dice. Sí, es así. Hay una cuestión que yo venía pensando igual que respecto de Vidal Reyes, ¿no? Sí. Estos matrimonios de famosos que vos decís no van a durar 2 meses y no duran 2 días muchas veces. Sí, Hay que ver cuánto de eso hay también, porque la unión por la unión es inviable realmente. Ayer- Y lo ayer no sé si triste escucharon. también es que hablamos muchísimo de nombres también, pensaba. Sí. Hablamos de una De ideas. idea, de Todavía una no- propuesta. No hay bien a quién preguntarle en algunos casos, porque no se sabe. No, qué claro, va a ser. ahora, yo sostengo esto. A ver, y lo he escuchado por parte de algunos oyentes y amigos por ahí en distintas reuniones sociales. A ver, ¿por qué no se arma una concertación teniendo como sustento a la ley de lemas, que son las reglas del juego que impuso nuevamente el kirchnerismo, y no armar una ley de lemas en la que se puede incorporar al partido SER, que esto ya lo charlamos una vez, que esté SER, que esté Encuentro Ciudadano, que esté el radicalismo, que esté el PRO, que esté el socialismo, pero no verlo como una coalición de gobierno, que cada uno vaya con su fórmula que forma parte de la esencia de cada alineamiento, y después, bueno, el que gana gobierna. Sí. Ganó Reyes, gobierna Reyes y el radicalismo. Ganó Vidal, gobierna Vidal y el partido SER. No verlo como obligatoriamente como una coalición de gobierno. Si gana Vidal, tiene que convocar al radicalismo y al PRO y a Encuentro Ciudadano y al socialismo, donde sería imposible realmente gobernar. Vos en la decís provincia. sincerar eso, que el que gana, gana. Claro, y... estas son las reglas de juego que te impone el kirchnerismo, usémosla. Es ya mucho está. más normal. Sí. Pero claro, sí. Eh, A ver, ayer creo, escuchaba creo que- que es mucho más difícil que se admita. Hagamos esto porque nos conviene. claro, pero a ver, Es como blanquear, pero el político no pero está acostumbrado a eso. entendiendo, capaz que el radical por ahí no está acostumbrado, entendiendo que son las regras del juego que te impone el Sí. kirchnerismo, que te la imponen. Es lo que ¿Entendés? dijo Bucci el Entonces- otro día, y Beto lo recuerda bien, que Bucci habló con Beto y Claudia, creo, Sí. y él decía eso, no una alianza, sino todos en el mismo frente, digamos, Claro. cada uno por su Sí, lado. Y ¿no? listo, ya está, y se terminó, ya está. Claro, que ahí tanto que terminó, estamos, lo mismo. que mi límite es Macri, Claro, no, que Vidal estuvo en el 2019 con el kirchnerismo, no, que déjese joder. Ayer ¿Sabe lo qué? escuché. Se la van a regalar otra vez al kirchnerismo. No sé si lo escucharon a Grasso, que ayer abrió un centro, una básica, digamos, en Puerto Deseado, estuvo con Kaki González, Ah, sí, y sí. lo sí. cuestionó a la oposición. Dijo, ahora salen espantados a buscar una alianza, dijo, y sabemos lo que pasa con las alianzas. Dijo. Bueno, una Para alianza, pegarle. una coalición, ver una alianza como una coalición de gobierno y sí, termina Sí. como tiene que terminar, ¿no? Pero bueno, verlo como un sistema, como un método para llegar a gobernar y después, bueno, insisto esto, ganó SER, bueno, que gobierno SER, ya está. Y verlo como esto, como el método, como el sistema que te impone el kirchnerismo para... Y sería el acuerdo más fácil en tal Pero caso. claro, ya está, y se Pero terminó. tampoco ni a eso está Bueno. llegando. Bueno, Bueno, Cacho gracias Cacho, siempre está atento, siempre nos está escuchando. Decía un poco, agarrándose esto que mencionabas vos, Fer, de Grasso, el intendente de Río Gallegos, que sigue de campaña, ¿no? Sí. Más allá de que lo ningunee, no esté saliendo, por ejemplo, en Canal 9 y
muchas Me va a otras salir. cosas, claro. Está vetado en Canal 9, eh, che, Pablo Grasso. Dicen, dice Cacho, mientras se siguen peleando los de la oposición o los otros, Grasso sigue Es la recorriendo la diferencia. provincia. Ella está haciendo campaña. Estos están viendo Bueno, quién va, con quién va. Y lo bien que hace Pablo Grasso en recorrer la provincia, porque en el zona norte hay un nivel de desconocimiento de Pablo Grasso, aunque ustedes no lo crean. Sí, Sí. lo que le pasó a Beloni en 2000. Bueno, es mucho más conocido Javier Beloni que Pablo Grasso. Porque Beloni, ¿te Lo que pasa acordás es que que Beloni hace se fue a mucho Caleta en tiempo 2019 y igual. estuvo allá En en la zona ruta? norte, al menos, vos decís Beloni, el intendente de Calafate. Claro, porque hace años que es intendente de Calafate, básicamente por eso. Vos decís Pablo Grasso, ¿quién es Pablo Grasso? Y te hablo de chicos, de 32, 33. Estuve en una reunión social con chicos de esa edad, profesionales, o sea, Pero ¿en Este, qué ciudades puntualmente? en Perito, por ejemplo, en Ajá. Perito Moreno, zona Ajá. noroeste de la provincia de Santa Cruz. Claro. No, sí, Pablo Grasso es uno de los candidatos, dije, está bien visto, no sé, qué sé yo, está probablemente. ¿Quién es Pablo Grasso? A ver, Claro. hablo con gente, Gente que se dedica al ámbito privado, a otro exactamente, tipo gente de actividad, profesional ¿no? que no está dentro de la administración Claro. pública, que no depende Ahí está. dentro, pero sí votan y son santacruceños y peritenses en muchos casos. Entonces, bueno, lo bien que hace, como dice Cacho, Pablo Grasso, que recorre al interior de la provincia, porque el nivel de desconocimiento que hay es importante. Lo conocen mucho más a Javier Beloni que a Pablo Grasso, Claro. al menos en el flanco norte de Santa Cruz. Bueno, tiene mucha más trayectoria en Sí, ese sí, sí. sentido, ¿no? Es Sí. innegable, Sí, sí. obviamente. Y además, también hay que decir que las fiestas del lago Claro. a Belloni Lo le dieron populariza, un nivel de claro. popularidad. Sí, sí, sí. Claro, tal cual. Sí, Fue sí, así, tal fue así. cual. La naranjita de Belloni. Sí, porque aparte no olvidemos que su vicecandidata o vicegobernadora era Paola Naves, que era de Caleta Olivia, que Claro. tampoco es la más popular, ¿no? Pero- Pero sí, hablando de popular, Naves, no Nelson Aguilar es un presentador radial o de medios muy Claro. conocido Sí, que sí, es sí, está en Calafate muy todos los allegado, claro, Sí, siempre. Sí, No, sí, claro. Vos- Sí, alcahuete número uno, ¿no? Ya no te pasé. Eh, Fue él, Nelson. Escuchame, mi amigo. Mandamos un abrazo. Descartó ser candidato a vicegobernador, Gardonio. Sí. ¿Sí? Yo lo veía como ¿Usted lo vicegobernador. veía así? Varios lo veíamos, sí. Yo digo, Pero la- él viste que dijo que no. Yo entendí que él no mide. Se Se cayó. auto. Sí, Se sí. auto minimizó, dijo Se ve que no le medía dieron mucho. bien los números. No le dieron Dijo que es bien. importante medir o ser conocido, y que Tal no- cual. ni mide ni es conocido. Y es, Sí, es sí, difícil, obviamente, muy difícil, intendentes de localidades aspirar a Y en San esas Julián, funciones. me parece que si los números le dan bien al radicalismo, bueno, el candidato a vencer es nuevamente la burra al trigo, Javier Javier Castro, Castro, claro. frente a Oma. Sí, Sí. el candidato puesto, salvo que pase alguna maniobra como Salvo que- en que- las anteriores elecciones. Salvo que Gledel no le traiga los avales Claro, a- se quede dormido y le traiga los a la avales. justicia Claro. electoral, Es claro. cierto. Claro. ¿Viste que se lo ¿verdad? mandaron? Castro le mandó los avales. Compañero, me lleva los avales que los Sí, tengo sí. que presentar ante la justicia electoral en gallego Iba a hasta entrar el la día. Tahuaraiki y- Sí, compañero, ¿cómo no? ¿Sabés que se me perdieron? ¿Sabés? Ya, Por eso no pudo ser increíble. candidato Javier Castro, No, por eso el candidato fue Nelson Gledel. Claro. Y por eso Daniel Gardoño es gobernador. O sea, por Es otras intendente. Es intendente. es intendente. Ujú. Por otras cualidades también. No quiero minimizar los Gardoño, pero pasó eso en Puerto San Julián. Sí. Finalmente Castro no pudo ser candidato porque no llegaron los avales que le encomendó esa tarea al compañero Gledel. Bueno, se había especulado, escuché algún rumor que también lo había, como que lo estaban mirando desde el sector de Grasso al secretario general de AOMA. No me extrañaría. Ujú. Hay buenas migas. Como un Se ha ido del eventual frente de compañero de La Ford. compañera nunca se fue. Se Javier había, nunca se se fue. había enojado cuando le bajaron la candidatura y después volvió, Claro. Javier nunca negoció se el fue regreso. del Digamos. Javier nunca, Nunca sacó los pies del plato, Claro, Javi. Compañero Sacó un no se pie nada más y después le dijeron metelo de vuelta y lo Vos sos metió. minero, ¿Cómo pero está? ¿De vos Minero qué sos? petrolero. ¿Sos Petroca también? Minero petrolero. Camionero también. Depende con quién hables. Claro. Olvidar. Camarada no. o con originario también. Claro, por Claro, supuesto. depende Te cómo veo venga más el como tema. camionero. esa. Oportunidad de conveniencia se llama esto.
Claro, es la unidad básica. Oportunismo y El conveniencia. lema de Nico. Exactamente. Bueno, a mí también me quedó a ver candidatos a senadores. Hay que ver quiénes van de candidatos a senadores, porque este año renueva Santa La Cruz. UTR ya sabemos que va. Vos decís que va a Costa. No, yo sé quién va a ir del otro lado, del oficialismo. Ah, sí. La gobernadora, Ah, sí. Y dicen, sí, que La si no lista va a gobernadora va a la senadora. senadora. Y del otro lado, ¿lo ven a Costa ustedes? Sí, sí. ¿Eh? Eso es lo que le importa, parece. Dicen. Y Ahora, si Alicia va para senadora, con Claro. el respeto de su carrera política, ¿no? Pero es como el nieto que hace laburar a la abuela hasta los 82 años. y bueno, No y- tienen uno para poner que y si la, la abue- la siguen y haciendo bueno, laburar si de la tal abuelita manera. tiene voto, ¿por qué no? En este caso sería el sobrino que hace laburar a la tía. Nos van a hacer Y él sigue sentado jugando a la Play. Bueno, con eso nos vamos, chicos. Que tengan un buen programa. ¿Ah? Igual, gracias. Chao, hasta Buen día a mañana. todos. Mañana a las 8 volvemos con otra gestión.